Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Aquí estamos en un programa más de Dale la vuelta a la tortilla. Bueno, ¿cómo estáis, familia? ¿Qué tal todo? Ya sabéis que es un programa en el cual hablamos muchísimo de la palabra cambio, de la palabra inspiración, pero más que la palabra en sí, vamos siempre a profundizar en estos conceptos porque nos queremos poner en vuestro lugar. Es un programa para daros altavoz, para daros esa receta diaria en forma de hábitos, en forma de experiencias con las personas invitadas que vienen a este programa. Y sobre todo, también preguntaros, como siempre hacemos, que cómo le estáis dando la vuelta a vuestra tortilla. ¿Qué os está pasando en vuestra vida? Y sobre todo, ¿qué os hace crecer cada día para ser mejores personas? Ya sabéis que tenemos nuestro correo comunicación@liderarte.org y este es un programa copatrocinado por Liderarte y Click Radio TV en colaboración con Elite Educa y Educando tu Lado. Y bueno, y estoy, la verdad, que hoy muy bien rodeado. Hoy estoy muy bien rodeado. Hoy vamos a hablar de... Bueno, iba a decir un tema, pero no. Son temas bastante interesantes que tienen que ver precisamente con el cambio, con la adaptación al cambio y sobre todo con muchas veces sentirnos lejos de nuestra familia y vivir experiencias nuevas que nos hagan enriquecernos culturalmente y sobre todo qué significa esto, ¿no? De enriquecernos culturalmente, aprender idiomas, ¿no? ¿Qué conlleva, ¿no? El aprender un idioma nuevo y sobre todo muchas veces cuando vamos al colegio, al instituto, a la universidad, terminamos los grados, nos sueltan y nos dicen, pues ala, ya tienes calle, ahora ¿qué pasa con tu vida? Pues bueno, hoy tenemos una persona que se dedica, ¿no? a acompañar a familias, a acompañar a jóvenes, nos dirán más al detalle cómo lo hacen. Pero primero quiero saludar a mi compañera Sara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, pues contenta, feliz, pletórica como siempre, porque cada programa es un gusto, es un nuevo aprendizaje y además, bueno, pues hoy tenemos una persona de la que vamos a aprender y que seguro que a muchas familias que nos van a ver al otro lado y a escuchar les va a venir muy bien. Totalmente, porque hoy tenemos una persona que ya nos conocemos de hace tiempo. Tengo la suerte de haberle conocido, de haber trabajado con él. La verdad que es una persona muy, muy implicada, que tiene vocación por la educación, que tiene vocación sobre todo de ayudar a las personas. Además, es difícil el día que no le vea con una sonrisa. Siempre trata de tener una sonrisa para todo el mundo. Y sobre todo también de transmitirte algo que para mí es necesario en el día a día de hoy y es calma, ¿no? Que no es una persona que notes que por muchas cosas que tenga en su vida, siempre trata de calmar las aguas y hacer que te sientas tranquilo. Así que quiero presentar a mi gran amigo Oliver Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por tenerme aquí. Gracias, David. Gracias, Sara. Gracias a ti por estar aquí. Bueno, lo primero, Oliver, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Fenómeno. Agradecido de estar aquí, de poder compartir este ratito, ¿no? Y gracias por esa intro que has hecho. Y me he quedado sorprendido lo de transmite calma. Calma por Sí. fuera, tempestad por dentro. Sí, bueno, esto muchas veces pasa, ¿no? Que ves a una persona que dices, wow, es como, por ejemplo, también con Sara me pasa bastante, ¿no? Que estamos hablando y me transmite mucha calma, al igual que contigo, pero luego, claro, luego por dentro tenéis vuestras preocupaciones y vuestros problemas, claro, como todo el mundo. Sí, no soy un experto y todos los días estoy aprendiendo trucos nuevos, ¿no? Para estar. La palabra no es estar en calma, o la expresión no es estar en calma, es más controlar, ¿no? Ujú. Las emociones, porque las emociones hay que admitirlas dentro, ¿no? Pero que no te invadan tampoco. Entonces, sí, todos los días aprendo un truquito nuevo para gestionar. Bueno, y esto en el día de hoy creo que es algo como si fuera, bueno, más que el oro, ¿no? Más valioso que el oro porque estamos que si trabajos, que si familia, que si planes, que si reuniones, que si nos metemos en una vorágine de actividades que llega un punto que dices, vale, ¿y yo dónde estoy, no? Ya nos perdemos por el camino. Sí, creo que vamos demasiado rápido todos, demasiado, demasiado rápido. Y que tenemos que parar un poco más y
ser más conscientes de todo lo que estamos viviendo y de cada momento, ¿no? Que a lo mejor estoy un poquito más sensible últimamente con la fugacidad de la vida por cosas que pasan a mi alrededor, pero efectivamente hoy podemos salir de aquí y pasar cualquier cosa. No me lo pongo en el sentido negativo, ¿no? Bien. Que todo el mundo cuando dices esto piensa en, ostras, se acaba, ¿no? Y tienes un accidente y pensamos lo peor. Pero te puede pasar, ¿no? Puedes encontrar el amor de tu vida, puedes encontrar el trabajo soñado, te puede aparecer cualquier oportunidad, ¿no? Y la gente, creo que también, y tiene que ver con a lo que me dedico, vamos tan rápido que muchas veces nos pasan cosas por delante, no las vemos y miramos al de enfrente y decimos, ¡ay, qué suerte tiene ese! ¿No? ¿Qué de oportunidades le aparecen? También creo que tiene que ver con cómo miras a la vida, ¿no? Y si paras y observas, vas a ver un montón de oportunidades. Vivimos en un país maravilloso, en un mundo maravilloso, que pasan muchas cosas bonitas. Obviamente también pasan cosas no tan bonitas, ¿no? Pero ahí ese es el rollo, ¿no? Vamos a mirar, vamos a parar y vamos a buscar esos huequitos para ver las oportunidades. Pues yo creo que son reflexiones muy necesarias y además, claro, dedicándote a lo que te dedicas, porque bueno, a ver, hablábamos antes del programa, ¿no? Y hablábamos entre los tres y decíamos, a ver, Oliver hace una cosa, Oliver hace que no, haces muchas cosas. O sea, yo te veo muchas veces en redes, en programas. Yo sé que te gusta hablar, porque yo sé que te gusta hablar. Pero sí que es verdad que, bueno, ahora vamos a comentar un poquito mejor con más detalle a qué se dedica Oliver, porque Oliver es cofundador de Lemon Tree Education, consultor de educación en el extranjero, además de presentar el podcast de Limonero. ¿Alguna cosa más que tengamos que saber? Bueno, en esencia es eso, ¿no? Cuando alguien me pregunta a lo que me dedico, yo le digo que me dedico a ayudar en el desarrollo personal de chavales. Efectivamente. La herramienta que utilizo para ayudarles en ese desarrollo personal es ayudarles a que vivan experiencias educativas en extranjero. ¿Por qué esa herramienta? Porque hay muchas para el desarrollo personal, ¿no? Cualquier persona que pueda estar escuchando, pues yo hago otra cosa y otra cosa y otra cosa. Pero cuando eres un chaval, un adolescente, ¿no? Un niño, eh, necesitas, y más hoy en día que tus padres están muy encima de todo, vamos a ponerlo así un poco, ¿no? Controlando, con Ujú. miedos de que te pase cualquier cosa, desde que eres un bebé, desde que naces, ¿no? Hasta que tienes 40 años o más, obviamente siempre un padre se va a seguir preocupando, ¿no? Pero en la sociedad en la que vivimos hoy en día creo que nos sobrepreocupamos y más cuando se trata de nuestros hijos. Entonces, creamos un ambiente demasiado controlado donde no se puede experimentar. Experimentar es aquello que no controlamos, ¿no? O Ujú. sea, de hecho, los laboratorios son ambientes controlados para hacer experimentos, ¿no? Pues como personas vivimos en el mundo, lo que pasa que estamos dentro de nuestro laboratorio de casa, de nuestra burbuja, de nuestro barrio, de nuestro colegio, de nuestra zona de confort. Y lo que pasa que es un laboratorio, bueno, generalmente o cada vez más controlado y sin posibilidad de experimentar nada, ¿no? Mm. Porque enseguida está el extintor, enseguida está el Mm. freno, el muro que te bloquea el seguir avanzando, ¿no? Y lo vemos en la sociedad, no hablo solamente de los niños. Tú ahora compras un coche nuevo, ¿no? Y tiene 80.000 millones de sistemas de seguridad para protegerte. Entonces, antes te quedabas dormido en el coche, en el volante, te estrellabas, ¿no? Ujú. Ahora te quedas dormido y el coche no se sale del carril, te va frenando, incluso lanza una emergencia para que vayan a socorrerte, ¿no? Pues, claro, usando el ejemplo del coche, es verdad que
tras experimentar sin esos sistemas y salir de la carretera y pues puede ser fatal, ¿no? Sí. Pero cuando se trata de un niño o de un adolescente, pues tiene que probar, tiene que equivocarse, tiene que caerse, o sea, un niño que no lleva heridas en las piernas, en los brazos de estar en el parque, de tirarse, de subirse a un árbol, no está viviendo. Y lo mismo pasa con la educación, ¿no? Tienes que experimentar sistemas educativos diferentes, tienes que cuestionar, tienes que tratar de buscar soluciones a las cosas. Cuando te sales de tu burbuja, cuando te sales de ese laboratorio de tus padres y te tienes que enfrentar a las cosas, ¿no? Te tienes que levantar tú solo y ponerte la alarma, cocinarte, preocuparte por tu ropa, preocuparte por coger el autobús, preocuparte por ser autónomo a la hora de estudiar, porque esas son cosas normales que como padres esperamos que se hagan. Pero como estamos ahí, corremos el riesgo de, espérate, no se ha despertado, pues ya le despierto yo. Ostras, ha perdido el autobús, no pasa nada, ya le llevo yo. Porque no vaya a ser que llegue tarde al colegio y eso le implique suspender. Voy a ayudarle con su trabajo de clase para que no suspenda, ¿no? Y luego llegamos a ser adultos más o menos preparados, ¿no? Uh-huh. Y lo dejo ahí. Claro, porque estas experiencias que, bueno, más que promovéis, que lleváis a cabo con familias, con estudiantes en The Lemons Education, claro, el acompañar día a día, yo os hago una pregunta, que es una pregunta que a todos los que nos dedicamos en el mundo de educación, en el 90% de los casos recibimos la misma respuesta, pero te la hacemos a ti, ¿vale? ¿Quiénes dan más, entre comillas, problemas? ¿Los padres o los jóvenes? Suelen ser los padres, pero fíjate, bueno, lo hacen de manera inconsciente porque le sale la irracionalidad de los miedos, ¿no? Y la culpa. Entonces, un padre muchas veces tiene culpa o se siente culpable de algo, ¿no? Y, ostras, y en mi caso le he mandado a miles de kilómetros a que viva una experiencia que sí, que le va a ayudar, que va a crecer, que no sé qué, pero por mi culpa está sufriendo, aunque no esté sufriendo ni nada, sino que yo pienso que está sufriendo porque, yo qué sé, me llama llorando y llorar es normal, ¿no? Y tener miedo, pues es normal. Y normalmente cuando tenemos miedo probamos y se nos pasa enseguida el miedo y dices, pues tenía razón, no tenía por qué preocuparme de esto, ¿no? Entonces, los padres suelen también, desde su experiencia, meter muchos miedos dentro de la ecuación, porque va a pasar esto, y va a pasar esto, y va a pasar esto, y va a pasar el easy, ¿no? Y luego nunca pasa nada, ¿no? Oye, no, se te va a perder la maleta, vas a perder el pasaporte, vas a perder el teléfono, no estás comiendo suficiente. Esta mañana tenía yo una conversación en casa, ¿no? Ostras, si el niño no come, bueno, comerá cuando tenga hambre, ¿no? Uh-huh. Pero nos emperramos, ¿no? Porque ves, dice, ostras, que está más flaco, está más flaco, no está comiendo. Bueno, o sea, ¿no? Déjale que cuando tenga hambre se comerá una vaca entera, ¿no? Sí, bueno, sí. Pero, entonces, sí, las respuestas suelen ser más los padres, pero también porque los niños son más inconscientes. O sea, no saben. Sí que es verdad que cuando vas creciendo y ya un adolescente, ¿no? 16, 17, 18 años, ves mucha más ansiedad. O por lo menos se ve ahora mucha más ansiedad. Sí. Porque nos estamos anticipando a todo, ¿no? Y volvemos a los easy. Y creo que tiene que ver con que como de pequeños nos han metido tanto el easy, pues ya se ha quedado el virus ahí del easy. Y que un adolescente que de por sí tiene dudas y está en un momento personal de mucha incertidumbre y de muchos cambios, pues ya le metes ese condicionamiento que viene de casa y
y es un cóctel un poquito más duro, ¿no? Pero sí, los padres creo que somos los que más problemas ponemos. Sí, creo que suele ser un poco lo que nos encontramos, ¿verdad, Sara? Cuando Sí. trabajamos con familias. Pero bueno, ahí lo ha definido muy bien Oliver y es normal porque hay una parte que viene de ese querer acompañar a mi hijo y querer darle aquello a lo mejor que muchas veces pues yo no he tenido, de tal, pero vienen nuestros propios miedos, nuestras propias creencias limitantes basadas en nuestras experiencias de vida que no tienen por qué darse, pero cuántos pensamientos en nuestro día a día nos vienen y nos ponemos esos ISIS y no son reales, pero lo que hacemos sin querer es sembrarlos en ellos y pues así nos pasa, lo que bien ha dicho Oliver, ¿no? Nos encontramos adolescentes que ya tienen sus miedos, más los miedos heredados. Entonces, les es más complicado el enfrentarse a nuevos retos que son necesarios, porque al final la vida consiste en retarte, en salir en tu zona de confort, que te va a permitir aprendizajes internos, personales, que luego te van a permitir avanzar. Si te quedas siempre en la misma zona, pues bueno, pues ahí es donde a lo mejor esas alas que cada uno lleva no pueden expandir su vuelo. Totalmente. Y además, Oliver, claro, en vuestro equipo tenéis a personas que constantemente, día a día, estáis acompañando, estáis pendientes de si tienen algún problema, tanto las familias como los jóvenes. Y yo, antes de irnos un poco más al detalle de alguna experiencia, de alguna anécdota que a lo mejor no quieras compartir sobre ello, queríamos preguntarte cómo empezó esto. Porque claro, tú ahora que seas una figura de referencia para estos profesionales que quieran asesorar, ¿no?, a las familias en ese sentido, claro, tú tienes que tener un punto de inicio y tu propio clic para decir, aquí empecé yo a querer ayudar a familias o a jóvenes a que estas experiencias fueran enriquecedoras y que disfruten de esas experiencias, claro. Pues fue un poco de rebote, o sea, me refiero, cuando empiezas algo no eres, bueno, a veces sí eres consciente, pero yo en mi caso no era consciente de lo que estaba empezando. Empecé en un trabajo, pues de verano y pues ha salido esto, pues ha salido esto, ¿no? Y claro, con 18, 19 años, ahí lo normal no es que estés pensando en el impacto que tiene lo que hago, ¿no? Ya. De hecho, estudiaba y trabajaba, ¿no? Y cuando terminé la carrera, hubo un punto en el que me salió un proceso de selección en una tabacalera. Y no, oye, el puesto pintaba magnífico. O sea, pagaban bien, coche de empresa y, ¿no? Un chaval de 23, 24 años en esa situación, dices, hostia, capitán general, ¿no? Hablando con mi madre, oye, no, pues voy a hacer este proceso. Oye, ¿tú quieres trabajar ahí? Y digo, sí, pues, o sea, ¿por qué? Y me dice, no, porque es que lo que hacen no es bueno, el tabaco no es bueno. Digo, bueno, mamá, pues es legal, ¿no? Eh, y luego, pasando el tiempo, te das cuenta de que lo que haces tiene un impacto y si el impacto de lo que haces es positivo, pues mejor, ¿no? Yo seguí en esta industria de la educación y poco a poco te vas dando cuenta de la importancia que tienen las experiencias en la vida. Y cuando eres un chaval, cuantas más experiencias vivas, mejores cimientos vas a construir y más interesante vas a ser para ti mismo y porque te vas a conocer mejor, porque te vas a saber lo que te gusta, lo que no te gusta, vas a expandir tus límites, vas a hacer muchas cosas para ti, pero también para la sociedad en la que vives, ¿no? Y es verdad que después seguí avanzando, ¿no?, en este mundillo y empecé a trabajar por una empresa en Estados Unidos que se dedicaba a la educación experiencial. Ujú. Esto de la educación experiencial es educarte o educar a través de experiencias. Que la vida es una experiencia en sí. Te montas en el autobús y es una experiencia. Ujú. No definimos si es buena o mala, estás viviendo, ¿no? Te despiertas, estás experimentando sensaciones, ¿no?, con los sentidos. Pues la educación experiencial va muy en la línea de esto, ¿no? A través de experiencias
con un proyecto pedagógico y unos objetivos de aprendizaje se logran, ¿no? Y ahí creo que es donde me di cuenta y me hizo clic. Y te hablo de hace a lo mejor 15, 16 años. Yo llevo en esto de la educación internacional más de 20 años, pues hace 15, 16 años ahí fue cuando dije, ostras, esto va más allá, ¿no? Y si a través de una experiencia puedes conseguir que una persona que a lo mejor no ha pensado sobre este tema en su vida y nunca va a pensar sobre este tema, le hagas reflexionar media hora y dices, ostras, pues ya hemos ganado, ¿vale? Esto es como lo de los hábitos. O sea, muchos pequeños hábitos hacen un bien muy grande, ¿no? Y ahí es donde empezó el chip y hace casi 11 años, en 2015, empezamos junto con Cristina, Miquel y Rubén, mis socios en The Lemon Tree Education, lo que es The Lemon Tree Education, ¿no? Ahora somos más de 30 personas donde trabajamos para ese impacto positivo. Sí que es verdad que, o sea, tiene que ser de una manera sostenible, tiene que ser de una manera que haya mercado, ¿no? O sea, tú puedes inventarte una cosa, pues, que si la gente no lo quiere, pues Se queda ahí. es maravilloso, pero se queda ahí, ¿no? Entonces, vamos poco a poco, como una punta de lanza, metiendo cosas y cambiando cosas en el ecosistema, ¿no? Tú, en cualquier mercado pasa esto, en el mercado de la alimentación, pues tú puedes decir, voy a desarrollar un snack saludable. De primeras, cualquier snack ya te chirría y dices, muy saludable no va a ser, ¿no? O comer entre horas no es bueno. O, bueno, pero dices, bueno, yo creo que se pueden hacer cosas y voy cambiando las reglas del juego. O volviendo a la alimentación, que al final lo que comes es lo que eres, ¿no? Si comes ecológico, va a ser mejor que si no comes ecológico, ¿no? Y vas metiendo pequeñas cosas que te van a ir ayudando a crecer más fuerte y más sano. Pues lo mismo con la educación y la manera de crecer educándote. Entonces, nosotros somos una diferencia de lo que hay ahí fuera en el mercado porque ponemos al estudiante en el centro de las cosas, ¿no? Y hay veces a los que llega una familia, oye, quiero esto, y le tenemos que decir que no, que es que con eso no le podemos ayudar. O bien porque no veamos que el estudiante esté preparado o los padres están preparados, ¿no? Y es ese acompañamiento tan importante. Pero luego cuando estás apuntado a la experiencia, entendiendo también las situaciones o cómo sienten los padres, pues también hacer y qué habilidades o qué recursos, herramientas tienen ya los propios chicos, ¿no? Y chicas. Porque pretendemos que salven el mundo, pero si a lo mejor todavía no saben hacer fuego, pues hay que guiarles un poquito más, ¿no? Entonces, ahí están los mentores que van apoyando como un hermano mayor, como una hermana mayor a los estudiantes que están viviendo sus experiencias, porque van a pasar cosas. O sea, ¿no? Veníamos para acá y a mí pues me ha costado encontrar sitio para aparcar. Sabía que iba a ser complejo, pero no sabía que iba a ser tan complejo. Entonces dices, pues salgo con tiempo, ¿no? Pero van a pasar cosas. Y aún así he llegado justo, o más justo de lo que me hubiese gustado, ¿no? Entonces, ese mentor va a ir guiándole y acolchándole un poquito. Porque, claro, si tú estás acostumbrado a estar en un ecosistema muy acolchado, sacarte de ahí puede ser muy radical, ¿no? Es como te llevo a una isla desierta, el programa de la tele de Supervivientes, donde yo jamás... Bueno, para el programa de la tele de Supervivientes yo creo que les hacen unas formaciones de pues cómo pescar, cómo hacer fuego, o por lo menos algunos para que... Y aún así, lo que no se ve detrás de las cámaras es que hay un equipo ahí por si acaso les pasa algo, ¿no? Oye, no, si
te dejo hacer, pero en última instancia, si se nos va de las manos, ahí estamos para solucionarlo, ¿no? Entonces, esa parte del mentor, del hermano mayor, de ese hermano mayor en una sociedad donde cada vez hay más hijos únicos, ¿sabes? Y cómo se crían las familias. Hoy en día, cuando el niño tiene, no te digo el doble de atención, tiene la atención única, y hace años, ¿no? Pues había 2, 3, 4, 5, 6 hermanos en una casa, y no me quiero remontar tan atrás, donde a lo mejor había 9, 10, 11 hermanos en una casa, pero donde también las condiciones de vida han cambiado, donde hay veces que la familia tiene 2 cuartos de baño y ya no es tan drama el empezar el día por las mañanas porque pues hay 2 baños donde cada uno se puede lavar los dientes o donde tienes tu espacio. Ya no se comparten habitaciones porque eres el hijo único, ¿no? Hablaba con una persona hace unos meses y me decía, mis padres, o sea, yo cuando era pequeña vivía con mis primos y mis tíos. Dice, y mis padres compartían habitación con mis tíos. Sí, era una casa relativamente grande, pero para tener a toda esa gente. Pero claro, ese ecosistema hoy en día no se replica tanto, ¿no? Y cuando coexistes o cohabitas, pues eso también te hace crecer mucho, ¿no? Y entonces, luego, esa resiliencia, esa capacidad de adaptación, esa flexibilidad, pues hoy me toca dormir en el suelo, ya no se está dando en las sociedades, no como la nuestra, no es tan común. No digo que no haya situaciones así, pero claro, todo eso nos lleva a la situación actual con la que tenemos que trabajar, que vivimos más acolchados. El GPS para todo, sin el GPS. Hay muchas veces cuando llevo gente en el coche me dice, ay, ¿no pones el GPS? Y digo, no, es que sé llegar, o sea, porque me lo he estudiado antes y me he preparado para el viaje que voy a hacer. Y lo mismo pasa con los estudiantes que se van a estudiar al extranjero. Yo me he analizado cómo es el aeropuerto, porque tenemos tanta información. El problema es cómo gestionamos la información y qué es, ¿no? Yo me he metido a ver cómo es la ruta del autobús, dónde está la primera parada y cuál es la última parada. Yo me he metido a mirar el clima del sitio donde voy para saber qué meter en la maleta, ¿no? Yo me he metido en la política de equipajes de la aerolínea para saber cuánto puedo llevar y cuánto no puedo llevar. Qué tipo de cosas puedo llevar a la maleta o no. Yo me he metido en la página de inmigración del país a donde voy y me he analizado qué requisitos necesito para poder entrar en ese sitio, ¿no? Yo me he preparado previamente para esto y hoy en día no nos preparamos tanto y menos como adolescentes. ¿Por qué? Porque nuestros padres nos han hecho la maleta, nos hacen la comida, nos lavan la ropa, nos llevan, nos traen y demás. La verdad que hacéis algo, Oliver, muy necesario, porque ahora además lo vemos continuamente, ya sabes, Sara, el hecho de que muchos jóvenes quieran hacer las cosas de primeras. Voy a hacer algo nuevo, novedad, porque me hace ilusión. Me hace ilusión hacerlo primero. Pero lo que suele pasar en muchas ocasiones es que como ven que no les sale bien, pues quieren a lo mejor que mamá o papá estén al lado por si puede pasar algo que es normal, ¿no? Pero hemos llegado a un punto también, ¿no? Que... O tiran la toalla. O tiran O la sea, toalla. ostras, voy a hacer esto, voy a probar aquí y luego lo he probado un microsegundo y lo dejo, ¿sabes? Total. Entonces hay que estar ahí. Eso pasa y además esto no me gusta mucho cuando hablo con las familias de este término, pero acaban reconociendo que en algunas ocasiones les pasa, ¿no? La sobreprotección, ¿no? Es decir, yo trato de cómo, cuándo, es un poco indiferente, pero acaban
sintiendo que se exceden muchas veces en ese extra cuidado, ¿no? Lógicamente queremos siempre cuidar a nuestros hijos, pero llega un punto que... ¿Sabes lo que está pasando hoy en día? Padres yendo a entrevistas de trabajo con los niños. Fíjate. Bueno, niños, te quiero decir. Ya. Igual tiene 25 años. Ya. ¿Vale? Entonces, tú imagínate que eres un jefe, ¿no? Que tienes un proceso de selección, que eres el del director de recursos humanos de una empresa, y te aparece ahí un señor, una señora, ¿y usted quién es? No, vengo con mi hija o con mi hijo, ¿no? Sí. Lo ves ahora con el proceso de admisión en las universidades. Hace años, el día de hacer las matrículas, veías una fila de personas que van a estudiar ahí. Ujú. Hoy ves a una fila de señores y señoras que están acompañando a esas personas, porque son sus padres, para hacer el proceso, o más aún, no, es que mi hijo tenía un viaje con los amigos y entonces, claro, vengo yo a hacer el proceso por él. Dices, o sea, ¿qué es más importante? ¿Un viaje con los amigos de cachondeo o hacer la matrícula en la universidad? No, que me lo haga mi padre. ¡Ostras! Y la responsabilidad. ¿Cómo empezamos a darles responsabilidad? Porque luego como padres queremos que sean personas responsables. Queremos que sepan desarrollarse en la vida. ¿Hemos puesto los cimientos para ello? No, y ahí es donde dices, estas experiencias, lo hablaba el otro día con Irene Ranz, la directora o la presidenta, perdón, de la Fundación Aprender. Y decía, le dije, igual suena un poco duro y tal, pero esto es como la mili. La mili en España llegaba a los 18 años y a todos les decía, ahora tienes que dar y tienes que aportar y tienes que hacer. Es que no me apetece. Te fastidias, tienes que dar, ¿no? No se trata de ti. Tienes que responsabilizarte de muchas cosas y tienes que empezar a hacer. Y además nos igualaba a todos, porque daba igual quién fueses, te tocaba hacer la mili, ¿vale? Sí. Hombre, te podías ir del país y entonces pues ya no... La escapada. Pero mi padre se fue a Francia, pero luego volvió y le dijeron, hombre, Te toca. le estábamos esperando, venga por aquí. Te toca. Pero ese tipo de cosas ya no pasan. No hay una situación donde madures a la fuerza, ¿no? Entonces hay que buscar situaciones que te expongan a retos y que te hagan crecer. Pues totalmente, Oliver. Y además ahora vamos a hilar con algo que sabemos que te gusta mucho y es viajar. ¿Te gusta viajar? Pues en este programa, en Darle la Vuelta a la Tortilla, tenemos como diferentes estaciones, ¿vale? Pero vamos a hacer primero una breve pausa de publicidad y volvemos con el viaje. En 2025, las empresas sufrieron 1.970 ciberataques cada semana. El ciberriesgo ya es la principal preocupación para el 48% de las empresas españolas. Protege tu negocio con Netaro. Empresa 100% española, líder en ciberseguridad. Cercanía, experiencia y calidad para un mundo cambiante. La seguridad que tu empresa necesita. Caminos de Sensibilidad, un recorrido por las emociones y los sentidos para descubrir lo que nos conecta y donde cada alma encuentra su propia voz. De la mano de María Escribano, Estela Santiago y José María González, Caminos de Sensibilidad, los martes a las 5:30 en Click Radio TV. El laboratorio de análisis conductual Aperton es una poderosa herramienta para las empresas y para los despachos jurídicos. Actuamos en una doble vertiente, como peritos y como testigos cualificados, de manera que aunamos las capacidades de analistas con las de investigadores, aportando nuevas pruebas a un proceso judicial. Nuestro laboratorio también aporta el análisis necesario que todas las empresas necesitan para crecer y optimizar su funcionamiento. ¿Cómo? A través de nuestro informe de consultoría estratégica de experiencia de cliente, más conocido como Mystery Shopper. Así, planteamos cada caso y elaboramos una hoja de ruta en una actuación hecha a medida.
En nuestro laboratorio sometemos a estudio los comportamientos susceptibles de responsabilidades jurídicas, los que tienen que ver con la eficacia en empresas y los que mejoran el servicio al cliente. Todo se traduce en un informe final que es la solución del problema planteado. El laboratorio está conformado por psicólogos forenses, logopedas, criminólogos, detectives privados, peritos informáticos, economistas y expertos en comunicación. Puede localizarnos en laboratorioconductual.es. Estamos en Madrid y operamos en toda España. Más información en el 609 750186. Viajar es descubrir, saborear y vivir nuevas experiencias. Marca Exclusiva, el programa donde el turismo se convierte en una experiencia única. Destinos, ocio y gastronomía de la mano de David Agüera y Tamara Cotero. Marca Exclusiva, todos los sábados a las 5 en Click Radio TV. ¿Qué significa para mí el agua? El agua lo es todo. Es fuerza. Es respeto. Es equilibrio. Es la mezcla del origen con la evolución. El agua es mi vida. Aquí estamos de nuevo, familia, y como ya sabíais, estamos hablando de viajes, pero no solo el concepto del viaje. En este caso estamos hablando de desarrollo personal, estamos hablando de cómo acompañar a familias y sobre todo a jóvenes en estas nuevas experiencias y sobre todo de educación, de desarrollo personal, de cómo importante es vivir nuevas experiencias para poder enriquecernos a nivel personal. Entonces estábamos comentando, Oliver, que te gustaba viajar, lógicamente. De hecho, eres una persona que, claro, que eres el hombre orquesta para que todo vaya de la mejor manera posible, ¿no? Y bueno, vamos a proponerte un viaje. Creemos que te va a gustar. Vale, he traído el pasaporte. Vamos a empezar primero con la sección a tu lado de Sara. Vamos a ir primero por ese mundo emocional. Luego vamos a ir, que bueno, nos contará una historia, nos contará su cuento, que verás el significado potente que le da Sara a todas las personas que venís aquí de invitadas y sobre todo, pues en este caso a ti, a través de vuestro proyecto que tenéis, pues vas a ver cómo ella lo va a transmitir. Luego está Empresas con Esencia, que también aquí nos gustaría hablar un poco de diferentes sistemas educativos, que también, como esto lo planteáis, creo que es algo muy interesante que podemos hablar. Y acabaremos con Sociedad de Élite, donde hablaremos de figuras referentes para ti, o que has tenido o que tienes a día de hoy. Así que, familia, vamos con la sección a tu lado con Sara Hernández. Bueno, bien, pues como bien te ha dicho y te ha adelantado David, en esta sección, ya los que nos escuchan y nos ven saben que me encanta narrar, contar leyendas, contar cuentos, fábulas, porque al final siempre tienen una metáfora o nos invitan a reflexionar de una manera. Y bueno, pues mi leyenda que traigo hoy habla sobre que había una vez una mamá águila. Y ella siempre cuidaba a todos sus polluelos, los tenía en el nido, los alimentaba, les cuidaba, les daba refugio en los días de lluvia y les daba calor y cariño. Pero un día esa mamá águila se dio cuenta de que sus polluelos antes o después tenían que volar, no se podían quedar en el nido, por más cariño que les tenía, pero ese nido se iba haciendo cada vez más pequeño y necesitaba que volasen. Les empezó a acompañar hasta que un día decidió llevarles a un precipicio. Claro, cuando los puso frente al precipicio, los pequeños polluelos miraban y claro, ese cielo era inmenso y mirar hacia abajo les causaba vértigo, con lo cual el miedo apareció y ninguno quería volar, se escondían tras las alas de su mamá. La mamá intentaba motivarles para que emprendieran su vuelo y como no lo conseguía, algunos de ellos les dio un leve empujoncito y los lanzó al vacío. En ese lanzar al vacío, los polluelos empezaron a intentar ver que decían, aquí me quedo, no voy a ser capaz de volar. Y de los 2 minutos de empezar esa caída, sus alas se desplegaron y los polluelos comenzaron a volar. Esta leyenda la he traído porque al final un poco en Lemon Tree es lo que hacéis, es a invitar a que los polluelos algún día tienen que salir del nido y tienen que volar. En este caso tenemos una mamá águila que confía en las alas de sus polluelos, sabe que antes o después se le van a abrir y que van a volar.
Pero sin embargo lo que yo me encuentro, y según nos has contado, pues la sociedad que nos encontramos, cada vez hay más familias que inconscientemente, dentro de ese cuidado de mamá, de papá, de decir, oye, están en la zona de confort y quiero lo mejor para mis hijos, porque siempre es eso, es querer lo mejor para tus hijos, hay una sobreprotección. Tanta que cuando llegas al precipicio y los pones y los expones, pues muchos papás volarían y se tirarían antes de que ellos salten, ¿no? Y al final necesitamos que ellos den su propio vuelo, abran sus propias alas y se den cuenta de esos errores, esos aciertos y ese crecimiento personal, que es el que vosotros impulsáis desde Lemon Tree. Y yo quería hacerte una pregunta, y es, ¿crees que muchas de las familias que te llegan vienen con esos miedos o a lo mejor esas dudas de creer que a lo mejor no, sus peques no van a ser capaces de abrir sus propias alas? Es verdad que, o sea, hay muchas familias que vienen con miedos, pero son conscientes de que esto es importante, ¿vale? Ujú. Y confían en sus hijos. Sí que es verdad que hay alguna familia que viene sin que a lo mejor su hijo o su hija estén preparados, ¿no? O se sientan, se sientan preparados, Ujú, ¿no? Y estén en el no quiero ir, no quiero vivir esta experiencia, no quiero saltar. ujú. Y no quiero aprender a volar, ¿vale? Inclusive hay familias en las que los niños y niñas sí están diciendo que yo me quiero tirar, o sea, llévame al precipicio que me quiero tirar para volar. Y los padres es, no, todavía no, no. Hemos tenido situaciones donde vienen las familias y dicen, bueno, estoy aquí por mi hijo o por mi hija porque ha insistido tanto que por lo menos vamos a ver de qué va esto, ¿no? Ujú. Pero los que nos vienen ya tienen en la mente a dónde van y lo que van a hacer, ¿no? Por si no, no estarían ahí, ¿no? Esto es como vas a un concesionario de coches y sabes que te interesan los coches. Ujú. Aunque te compres uno o no, pero vas a mirar coches, ¿no? Vas a mirar los cuadros, ¿no? Entonces, vienen ya con la idea en la cabeza. Sí que es verdad que muchas veces vienen con ideas que yo creo que se tienen que afinar, ¿no? Porque cuando una familia piensa en voy a que mi hijo vaya a estudiar al extranjero, viene muy de la mano del idioma. Quiero que mi hijo aprenda inglés. Y entonces mi pregunta es, ¿solo quieres que tu hijo aprenda inglés? Sí, bueno, pues entonces no le mandes, ¿vale? Porque la inversión emocional que le tienes que meter y los miedos que puedas tener y cómo pueda salir todo, no compensa para ese aprendizaje que lo puedes hacer en la academia de la esquina de tu casa, ¿vale? Sí que es verdad que para aprender un idioma la mejor manera de hacerlo es vivirlo, ¿no? Ujú. Al igual que aprender cualquier cosa, ¿no? Para cortar, y de ahí las nuevas metodologías de aprendiendo o hacer para aprender, ¿no? Aprender haciendo, que se están desarrollando en algunos centros educativos en España, ¿no? Pero hay que hablar con esas familias y explicarles, es que tu hijo no va a aprender un idioma, va a hacer mucho más, va a conocerse, va a exponerse, va a enfrentarse y responsabilizarse de las decisiones, ¿no? Va a crecer en todos los niveles. Yo he visto situaciones increíbles donde lo bueno que tienen los jóvenes al vivir estas experiencias, al salirse de su contexto y de su vida cotidiana, es que pueden ser quien ellos quieran ser. Ujú. Van libres de etiquetas porque nadie les conoce. Llegan allí a un sitio donde, oye, yo era el tímido. Ya no tengo por qué ser el tímido. Puedo ser el extrovertido. Era el gamberro, porque me habían puesto esa etiqueta y ya yo asumí ese papel. Pues llego a otro sitio y no. Viviendo experiencias educativas diferentes, sistemas educativos diferentes, nos van a hacer pensar de otra manera. Y entonces yo he visto chicos que en España a lo mejor tienen de nota un 5, un 6,
y se van a otro sitio y de repente tienen un 9, incluso un 10. ¿Qué hace eso para la autoestima de la persona, donde te has estado comparando con tus compañeros y eres el del 5, el del 6 y de repente eres el del 10? ¡Ostras! Eso te hace evolucionar de una manera brutal. Entonces, muchas veces los padres, por un lado, no están preparados para esto, pero luego tampoco están preparados para las cosas que no pueden controlar. O sea, sí, están abiertos a que salta, vete a volar. Pero en cuanto hay una variable que no encaja con su expectativa, les explota la cabeza y se tiran, ¿no? Entonces, pero eso como un efecto reflejo. No, creo que no lo hacen conscientemente, sino que les sale solo. Es como, ¡ostras! ¿No? Como el niño que se va a subir al tobogán, al bebé, y te levantas corriendo y dices, no, si yo dejo a mi hijo que juegue solo ahí en el parque y tal, pero en cuanto va a hacer una cosa que a ti te pone en alerta, sales corriendo a evitarlo, ¿no? Creo que esa es un poco más la situación de las familias que vienen a vernos. Pero mira, me ha encantado lo que has dicho, ¿no? Porque al final, bueno, yo soy una gran amante de los viajes y me encanta viajar porque, por un lado, también abres mente, conoces culturas, conoces otras formas de vivir, pero lo que más me ha gustado es esa parte que, sobre todo para que las familias que nos están escuchando se den cuenta de cuando hacen estos viajes, además son educativos, están acompañados, hay esa hermano mayor o hermana mayor que acompaña, van a tener aprendizajes no solo de ese idioma y tal, sino que son para ellos, para la vida, esa autoestima, ese autoconocimiento. Y sí quería hacer una pequeña pregunta importante, ¿no? Porque los sistemas educativos también son diferentes. ¿Cuál es el cambio más significativo que ves cuando ya han volado y luego vuelven y te dicen, ¿qué te dicen? Yo creo que el mayor cambio es que son conscientes, son mucho más conscientes de quiénes son, de lo que les gusta y de lo que no, pero sobre todo son mucho más conscientes de que el mundo es muy grande y que otros puntos de vista y otras maneras de hacer también valen, ¿no? Cuando estamos en nuestra burbujita, y ponte en la cabeza que tu burbujita es esa tribu indígena del Amazonas que nadie ha visto. Y que no tiene contacto con la sociedad. Pues claro, cuando viene algo de fuera, ostras, eso es un show, un drama, ¿no? Pero de repente empiezas a ver que se puede hacer de otra manera, que hay otros climas, que hay otras comidas, que hay otras culturas, que hay otras maneras de pensar, que hay respuestas diversas para la misma pregunta, ¿no? Lo de todos los caminos llevan a Roma, pues te das cuenta de eso. Pues muchísimas gracias. Hablando de viajes, por añadir, hablando de viajes, a mí me gusta viajar sin un plan de viaje, porque así estás abierto a todo lo que pasa, ¿no? Y cuando vas a descubrir una ciudad, oye, pues échate a la calle y ponte a andar para ver cosas, y vas con los ojos abiertos y la mente abierta. Me quedaría escuchando esto durante 2 horas mínimo. Se me va a hacer corta la entrevista, Sí, porque no sé. yo veo que nos va quedando poco tiempo y es como, Sí, pero esto Pero va bueno. a servir mucho a las familias que están escuchándonos. Pero ahora sí vamos a ir con la sección familia de empresas con esencia. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Qué 5 minutos? Pues ahora vamos directos al grano con esta parte, porque claro, una parte muy importante de lo que haces en The Lemon Tree Education es también trabajar con diferentes sistemas educativos. Entonces, ¿cuál es la parte buena de esto para los jóvenes? De que conocer estos diferentes sistemas. El sistema español es muy de decirte lo que hacer, ¿no? Es por eso nos gusta tanto ser funcionario, empleado y demás, que no es ni bueno ni malo, Sí. es, ¿no? Para hacer lo que nos digan, ¿no? O sea, oye, tú a mí dime lo que tengo que hacer y luego ya veremos.
Porque desde pequeños en el sistema educativo es así. Te dicen esto entra, esto no entra, te tienes que preparar, estas preguntas, así se resuelve el problema. Pero no entendemos por qué es así el cómo se resuelve el problema. Y hay otros sistemas educativos donde te enseñan a pensar y te enseñan a cuestionar y que todas las respuestas pueden ser válidas, ¿no? Entonces, si me la justificas y me convences, pues para adelante que vamos con eso. Pero para eso tienes que hacer un trabajo de cuestionar constantemente. Entonces yo creo que esa sería un poco la gran diferencia. Y es lo que hacemos también en Lemon Tree, el cuestionar cómo se hacen las cosas, y por eso empezamos, y el ayudar a chavales a que cuestionen lo que están haciendo y cómo lo están haciendo, ¿no? Y que se vayan fuera y vivan esas experiencias. Claro, y el valor diferencial también de lo que hacéis en The Lemon Tree es ese acompañamiento, ¿no? Que día a día también con diferentes, no sé, por ejemplo, he perdido el equipaje, bueno, luego también allí con las familias, ¿no? Que están allí en los diferentes hogares, pues bueno, adaptarte, ¿no? También al día a día de la familia, que eso también me entiendo que será otra de las dificultades. Al principio hablaba, ¿no? De, oye, cómo es la sociedad hoy en día y cómo nos dan todo hecho. Entonces, tampoco hay que olvidarse de esa realidad y hay que apoyar a esas personas que están viviendo ese cambio, ¿no? Tú puedes ir al gimnasio tú solo o puedes ir con un entrenador personal. El entrenador personal te va a ayudar entendiendo quién eres, dónde tienes que hacer más hincapié. Nosotros vamos a hacer lo mismo con estas experiencias, pero hay padres que están más preparados emocionalmente para la experiencia, otros que no, unos a los que tienes que acompañar más, otros a los que tienes que acompañar menos. Hay niños a los que les tienes que coger de la mano para que puedan hacer y demás, y otros que vuelan solos, ¿no? Con ese cuento tan bonito que nos contaba Sara, pues mamá águila empujó a todos y uno le tenía que empujar más porque se estaba agarrando al ¿no? Y otro se lanzó. Entonces, bueno, eso es un poco lo que hacemos. Fenomenal. Pues ahora, familia, vamos con la última sección del programa, Sociedad de Élite. Pues para terminar el programa, Oliver, que ya sabes que nos encantaría estar mucho más tiempo que contigo, pero tenemos que, por desgracia, ir cerrando. Bueno, igual que sois personas referentes para estos jóvenes que estáis acompañando, para ti, por ejemplo, ¿qué personas han sido o siguen siendo referentes para ti en este camino profesional y personal que has emprendido? Y un valor que nos dirías que para ti es muy importante, que tienes muy presente en tu día a día. Referencias para mí y unido al valor, para mí son cualquier persona que se atreva, ¿no? Que se atrevan a probar, que se atrevan a darse un porrazo. Y esto, los estudiantes que se van con nosotros, pues son un símbolo de esto, ¿no? Tú ponte con 14, 15, 16 años. Oye, no, que te vas a ir a otro país, que tienes que hacer amigos, que es otro idioma, otra comida. ¡Pum! Y se montan en un avión y se van. Oye, son unos valientes. Entonces, alguien que se atreve, da igual quién sea, puede ser, o sea, no vamos a poner nombres de, no, es que fíjate, este señor, ¿no? Sí. Es la referencia, Mahatma Gandhi, Sí. la Madre Teresa de Calcuta, no sé qué. Dices, vale, no, yo voy a la persona de a pie. Y muchas veces los tenemos al lado, los tenemos en casa, los tenemos, dormimos en la misma cama, están en la habitación de al lado. Gente que se atreva. Esos para mí son los verdaderos referentes porque necesitamos atrevernos en este mundo. Pues Oliver, con esta mega frase te agradecemos este pedazo de programa que hemos tenido contigo. Agradecerte mucho tu experiencia, tu sabiduría a través de tus experiencias y sobre todo también que las familias sepan que aquí tienen a The Lemon Tree Education si, por ejemplo, bueno, pues están interesados en este tipo de experiencias. Tienen a personas como por ejemplo Oliver junto al equipazo que tienen que al final pues os van a acompañar y sobre todo os van a dar las mejores herramientas día a día, que eso es muy importante día a día y sobre todo os van a dar seguridad y confianza, ¿vale? Así que Oliver, muchísimas gracias por estar aquí.
Sara, muchas gracias un día más por estar aquí. Un placer, como siempre, ya lo sabes. Ya sabes, a tope. Y nada, familia, nos vemos en el próximo programa de Darle la Vuelta a la Tortilla, miércoles de 7 a 8. Y para cerrar el programa, la pregunta de siempre. ¿Cómo le estáis dando la vuelta a vuestra tortilla? Os escuchamos y leemos. Chao. Chao.